Conceptos de routing. Las redes permiten que las personas se comuniquen, colaboren e interactúen de muchas maneras. Las redes se utilizan para acceder a páginas web, hablar mediante teléfonos IP, participar en videoconferencias, competir en juegos iterativos, realizar compras en Internet, completar trabajos de cursos en línea y demás. Los switches Ethernet funcionan de la capa de enlace de datos, la capa 2, y se utilizan para reenviar tramas de Ethernet entre dispositivos dentro de la misma red. Las redes tuvieron un impacto considerable en nuestras vidas. Estas cambiaron la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos. Las redes nos permiten comunicarnos, colaborar e interactuar como nunca antes. Utilizamos la red de distintas formas, entre ellas las aplicaciones web, la telefonía IP y la videoconferencia, los juegos iterativos, el comercio electrónico y la educación y demás. Como se muestra en la ilustración, existen muchas características clave relacionadas con las estructuras y el rendimiento de las cuales nos preferimos cuando hablamos de redes. Tipología. Existen tipologías físicas y lógicas. La tipología física es la disposición de los cables y los dispositivos de red y los sistemas finales. Velocidad. La velocidad mide la velocidad de datos de un enlace dado en la red de bits por segundo. Costo. El costo indica el gasto general de adquisición de componentes de red, así como la instalación y el mantenimiento de red. Seguridad. La seguridad indica el nivel de protección de la red incluida en la información que se transmite a través de esta. El tema de seguridad es importante y las técnicas de las prácticas están en constante evolución. Siempre tenga en cuenta la seguridad cuando se tomen medidas que afecten la red. Disponibilidad. La disponibilidad mide la probabilidad de la red esté disponible para ser utilizada cuando resulte necesario. Escalabilidad. La escalabilidad indica la facilidad con la que la red puede admitir más usuarios y requisitos de transmisión de datos. Confiabilidad. La confiabilidad indica la confiabilidad de los componentes que crean la red, como los routers y los switches, las computadoras y los servidores. A menudo la confiabilidad se mide como la probabilidad de fallas o el tiempo de medio entre fallas. La comunicación entre redes no sería posible sin un router que determine la mejor ruta hacia el destino o reenvíe el tráfico del router siguiente de una ruta. El router es responsable del routing del tráfico de redes. Cuando un paquete llega a una interfaz de router, se utiliza para la tabla de routing para determinar cómo llegar a la red de destino. El destino de un paquete IP puede ser un servidor web o otro país o un servidor de correo electrónico a la red de área local. Para que la mayoría de los dispositivos con capacidades de red funcionen, es decir, las computadoras, tablets, PC o los smartphones, requieren de los siguientes componentes como se muestra: unidad central de procesamiento CPU, sistema operativo, memoria y almacenamiento, RAM, ROM, flash, disco duro. La mayoría de los usuarios conocen la presencia de varios routers en la propia red o en Internet. Los usuarios operan para poder acceder a las páginas web, reenviar correo electrónico y descargar música, sin importar que el servidor al que accedan esté en su propia red u otra. El router conecta a varias redes, lo que significa que posee varias interfaces, cada una de las cuales permite que la IP diferente. Cuando un router recibe un paquete IP para la interfaz, determina qué interfaz debe usar para reenviar el paquete hacia el destino. Las funciones principales de un router son las siguientes: determinar la mejor ruta para reenviar los paquetes, reenviar paquetes a su destino. El router de la tabla de routing para encontrar la mejor ruta para reenviar el paquete. Un router puede recibir un paquete encapsulado en el tipo de trama de enlace de datos y reenviarlo por una interfaz que usa otro tipo de trama de enlace de datos. Por ejemplo, un router puede recibir un paquete con la interfaz Ethernet, pero puede reenviarlo por la interfaz configurada con el protocolo punto a punto. Los routers admiten tres mecanismos de reenvío de paquetes:
Switch de procesamiento. Es un mecanismo de reenvío de paquetes más antiguo que todavía está disponible para los routers Cisco. Switching rápido. Este es un mecanismo frecuente de reenvío de paquetes que se usa una memoria caché en un switching rápido para almacenar la información del siguiente salto. Cisco Express Forwarding es el mecanismo de reenvío de paquetes para recién y más utilizado por IOS de Cisco, al igual que switching rápido. SEP, arma con fase de información de reenvío PIV, es una tabla de adyacencia. Por lo general, los dispositivos de red y los usuarios finales se conectan a una red mediante una conexión Ethernet por cable o una conexión inalámbrica. Los dispositivos de la oficina doméstica pueden conectarse a la siguiente manera. Las computadoras portátiles y la tablet PC se conectan de una forma inalámbrica a un router doméstico. Una impresora de red se conecta mediante un cable Ethernet al puerto switch en el router. El router doméstico se conecta al cable módem del proveedor de servicios mediante un cable de Ethernet. El cable módem se conecta a la red de proveedor de servicios de Internet, ISP. Para habilitar el acceso de red se debe configurar los dispositivos de información de dirección IP para identificar los elementos correspondientes entre ellos. Dirección IP identifica el host único de la red local. Máscara de subred identifica con qué subred de la red se puede comunicar el host. Gateway predeterminado identifica el router al que se debe enviar el paquete cuando el destino no está en la misma subred del área local. Se puede asignar información a la dirección IP a un host de dos formas. Estática. Se asigna la dirección IP a la máscara de subred y al gateway predeterminado, correctos al host de forma manual. También se puede configurar la dirección IP del servidor de DNS. Dinámica. Los servidores proporcionan la información de dirección IP mediante el protocolo de configuración mediante el host DHCP. Los equipos host se conectan a una red conectada por un cable mediante una interfaz de red y un cable Ethernet RJ45. La mayoría de los interfaces de red tienen uno o dos indicadores LED de enlace junto a la interfaz generalmente, y LED verde indica una conexión correcta, mientras que LED verde que parpadea indica actividad de red. Si la luz de enlace no está encendida, puede exhibir un problema con el cable de red o con la red propiamente dicha. En el puerto switch, donde determina la conexión, también hay un indicador LED encendido. Si en el extremo no se indica ningún enlace, intente con otro cable de red.